Hola, ¿cómo están? Quiero saludarlos en este día y compartir con ustedes una reflexión sobre una pregunta que siempre me hacen y por qué no puedo oír la voz de Dios, por qué no escucho la voz de Dios. Sabemos que Dios nos habla de diferentes formas a través de su palabra, a través de la oración, cuando nosotros estamos en ese nivel de intimidad con nuestro Padre, cuando leemos la palabra, cuando oramos, Dios habla a nuestra vida. También cuando nosotros colocamos una alabanza, una adoración, a través de la vida de otras personas el Señor nos está hablando, pero el Dios nos habla constantemente, todo el tiempo, cuando nosotros tenemos nuestros oídos sensibles a la voz del Señor. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel clamaba al Señor a causa de la esclavitud que tenía en Egipto. Y la palabra dice que el Señor escuchó el clamor del pueblo, vio la esclavitud en que se encontraba, su dolor y decidió ayudarles porque oyó su clamor. Vio lo que estaba aconteciendo y dijo, descenderé para ayudarles. Así que envía a Moisés con un mensaje muy importante, que los llevaría a esa tierra específica de la cual ellos tenían que estar y Dios les había prometido. Moisés se presenta ante el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, pero el faraón endurece su corazón y toma una decisión sobre el pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Dijo, agrávese sobre ellos la servidumbre, para que no atiendan a palabras mentirosas, es decir, ocupen los tantos de trabajo, póngales tanta ocupación, tantas actividades, tantas tareas, para que ellos no puedan escuchar las palabras de Moisés que traían un mensaje de parte de Dios. Y ese mismo día que Moisés se presenta ante el faraón toma esa decisión, imponerles más trabajo para que no puedan atender. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a colocar más ocupación, más trabajo para que tú puedas desgastarte físicamente, darte sueño cuando llegas en las noches, tu mente está tan ocupada, tu mente está tan cargada que no puedas escuchar la voz de Dios, tus oídos no son sensibles a la voz del Señor. Quizás tú estás clamando hace rato por una petición y has orado y has pedido y le has dicho, bueno, Señor, ¿cuándo voy a tener esa respuesta, ese clamor? Pero tienes tanta ocupación que quizás te puedo decir, el Señor ya ha respondido de diferentes formas esa petición tuya para un no, para un sí o para un espera. Y no has podido oír la voz de Dios porque estás agotado físicamente. Y una de las formas en que el enemigo a nosotros nos pone es cansancio, estrés, desánimo, cansancio físico, para que tú te sientas tan agotado como ese pueblo de Israel, que el mismo faraón que tipifica al enemigo dijo, pónganle más ocupaciones, pónganle más trabajo, ocúpenlos tanto que ellos terminen agotados y no tengan un tiempo para oír las palabras mentirosas, pero no eran palabras mentirosas, eran las palabras de Dios en la boca de Moisés. Un pueblo que había clamado por años. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves en esa petición, cuánto tiempo tú lleves orando, cuánto tiempo tú lleves diciéndole, Señor, escucha mi oración. Mi pregunta es, si has tenido realmente un tiempo para estar en comunión con Dios, en relación con Dios, si tus oídos están sensibles a lo que el Señor te va a hablar, te ha hablado, porque quizás ya te respondió, pero tu cansancio físico te hace llegar con tanto sueño, con tanto dolor físico, con tanto estrés, que no tienes tiempo para oír la voz del Padre. Tu clamor va a ser respondido, pero necesitas entender que las muchas ocupaciones
el estar tan distraído en tantas cosas, el estar cargado con tantas actividades en un día, sea porque tú eres ama de casa, porque eres empresario, empleado, porque eres independiente. Y no te estoy diciendo con esto que trabajar está mal. El asunto es cuando nuestras ocupaciones empiezan a tener ese primer lugar en nuestro corazón y Dios nos habla y nosotros no estamos oyendo. No oímos lo que el Señor nos está diciendo a causa del cansancio. La Biblia nos dice que Moisés habló al pueblo de Israel. Traía un mensaje importante de parte de Dios a un pueblo que había clamado por una petición, pero ellos estaban agotados y cansados. Su pueblo no había oído porque primero tenía cansancio físico, puesto por el faraón, y segundo, dice la palabra que a causa de sus angustias no podían escuchar a Moisés, a causa de sus preocupaciones, porque nos centramos tanto en el problema, nos centramos tanto en lo que nos está sucediendo, que cerramos nuestros oídos a lo que Dios nos quiere hablar. Dios te está hablando en este momento, Dios te está hablando en todo tiempo. Pero cuando hay muchísima carga emocional, cuando hay angustia, cuando hay opresión, cuando hay desánimo que lo coloca el enemigo sobre tu vida, viene la respuesta de Dios, porque Moisés traía esa palabra para el pueblo de Israel, pero ellos no escucharon a causa de sus congojas, a causa de su angustia, a causa de tener su espíritu totalmente abatido, totalmente entristecido. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Estás clamando por una petición? Sigue clamando por esa petición. Pero ¿en qué condición te encuentras? ¿Realmente está el cansancio que no hay tiempo de buscar al Señor, que no hay tiempo de orar, que no hay tiempo de leer la palabra, que no hay un tiempo para que nuestros oídos sean sensibles a su voz? Y número 2, ¿son tantas tus preocupaciones, tantos tus problemas, queriendo resolverlos a tu manera? Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, como Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso hoy te invito para que tú empieces a dejar tanta distracción, tanta ocupación y tomes ese espacio y ese tiempo para oír la voz de Dios. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Cansancio físico, mental, emocional, ansiedad, estrés, desánimo y las muchas voces en la tierra a veces nos impiden oír la voz del Padre. Debemos tener espacios para estar a solas con Dios. Debemos tener nuestra condición física para nosotros poder estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. Tu petición tiene respuesta. El clamor que tú has hecho, el Señor lo ha escuchado, lo ha visto y hay respuesta que viene para ti. Pero tus oídos espirituales tienen que estar preparados para lo que el Señor te quiere decir. Les dejo esta reflexión. Miles de bendiciones para ustedes. Pueden estar siguiéndome en mi página de Facebook, Nidia Ferrer, en mi canal YouTube o en mi Instagram como Nidia Ferrer. Les envío un fuerte abrazo y miles de bendiciones.